Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Aquí nos encontramos en una nueva edición del Embudo, como todas las semanas, a través de nuestro canal de YouTube, también en nuestro sitio de internet, elembudo.tv, y por supuesto en las plataformas de las redes sociales, Instagram, Twitter, y también por supuesto en nuestra página en Facebook. Bueno, vamos a dividir el programa en dos partes. La primera de ellas comenzamos diciendo que ni salud ni economía, porque estamos en la semana donde lamentablemente la Argentina alcanzará el número de los 100.000 fallecimientos como consecuencia del coronavirus, una cifra que parecía muy lejana el año pasado, en aquellos tiempos donde el presidente Alberto Fernández gozaba de una muy buena valoración en la población, en un virus que apenas íbamos conociendo, y que por supuesto las medidas primarias que se tomaron para poder frenar la ola de contagio, frenar el crecimiento del COVID-19, lo ponían al presidente de la República ante la incertidumbre y el desconocimiento en una posición en cuanto a su imagen muy favorable, logrando un muy fuerte apoyo. Todo aquello que venía de la mano de decir o de declaraciones como por ejemplo cuando el jefe de Estado pregonaba que a él no le importaba un 10% más de pobreza, pero lo más importante era salvar vidas. En aquel entonces no se cuestionaba esa referencia, esa frase, porque verdaderamente nadie podía ponerse en contra de una situación en la cual había muy poco conocimiento real de las características del virus. Todos fuimos de alguna forma u otra aprendiendo en el camino, y en ese camino también de aprendizaje, de sufrimiento, sobre todo por parte de aquellas familias que lamentablemente han perdido a un ser querido, a una persona muy cercana, a un amigo. En ese andar, en ese aprendizaje, en ese doloroso aprendizaje, también nos hemos dado cuenta de que mucho de lo que decía el gobierno efectivamente no podía cumplirse, y no solo no podía cumplirse, sino no se estaba haciendo como correspondía. Y en eso tenemos que incluir el otro tema o el otro gran tema de la pandemia, porque uno podría dividir el accionar del gobierno en dos partes, al menos en cuanto al accionar directo de la pandemia. Por un lado, la cuarentena eterna, que claramente ha dejado resultados nefastos, no solo porque los muertos iban a ser más de 100.000, sino porque también se ha destruido muchas otras cosas. A los que no fallecieron, a los que lograron salvarse hasta aquí de la enfermedad, a los que ni siquiera la han transitado a la enfermedad, la situación se les ha complicado en cuanto a su salud mental, en cuanto a su trabajo, en cuanto a su economía. Y si podemos rescatar algo de lo que obviamente se ha hecho en todo este tiempo, porque no todo siempre es malo y no todo es para criticar, podemos decir que sí se ha avanzado al menos en la puesta en marcha de una infraestructura sanitaria que no había, que efectivamente no existía en la Argentina y en las provincias, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en los municipios, que permitió al menos en el momento más tenso de la pandemia, cuando todos los días informábamos acerca de la ocupación de camas de terapia intensiva, que salvo en algunos sitios muy puntuales o en algunos sanatorios o hospitales muy particulares, no hayamos tenido que hablar de personas que no podían ser atendidas o que mayormente no podían ingresar a las terapias intensivas porque ya no había lugar. En ese punto podemos darle la derecha al gobierno. En el resto, la verdad que ha dejado mucho más en el debe que en el haber. Sinceramente, la cuestión de las vacunas es un escándalo por donde se lo mire, desde el vacunatorio VIP a la negligencia de no querer cerrar acuerdos con laboratorios norteamericanos, específicamente el caso de Pfizer, hasta la semana pasada en que se decide tomar la determinación de firmar ese decreto de necesidad y urgencia para salvar una situación que se venía complicando muchísimo, porque sobre todo una de las vacunas norteamericanas, la de Pfizer, es la que hasta ahora tiene como única aprobación para ser aplicada en menores de 18 años, y hay muchos argentinos menores de esa edad que tienen comorbilidades y que necesitan ser vacunados con suma urgencia. Poco entendible esa pelea dentro del propio oficialismo, lo hemos visto también en estos días con
con los dimes y diretes, por un lado de Máximo Kirchner diciendo que no le gustaba un país que claudicaba ante un laboratorio en particular, y al otro día el presidente, nada más ni nada menos que en el acto del 9 de julio, nadie podrá soslayar que fue una contestación, más allá de que después quieran explicar que se trató en realidad de un pensamiento similar de lo que piensa Máximo con lo que piensa Alberto Fernández, cuando el presidente dice que nunca va a claudicar ante ningún laboratorio ni ante ningún organismo de crédito internacional, y que antes de eso se va a su casa, ¿no? Se va, renuncia a la presidencia de la República. Por eso, ni salud ni economía. Las dos cuestiones han sido, lamentablemente, con todo el contexto, por supuesto, que estamos atravesando, que nadie lo puede desconocer, mal manejadas, o al menos no estuvieron a la altura de las circunstancias, y eso no nos exime de hacer comparaciones, porque hemos pasado la cuarentena comparando con lo que hacía Brasil, con lo que hacía Chile, con lo que hacía Suecia. Bueno, la verdad que no vale la pena comparar, porque uno podrá encontrar seguramente países que han vacunado menos que la Argentina. Ahora están llegando muchas vacunas y la vacunación ya no va a ser una problemática, o por lo menos una problemática seria en cuanto a la llegada de dosis. Ahora lo que hay que acelerar es la inoculación de las 2 dosis para evitar, justamente, si comienza a circular esta famosa variante Delta, que sea lo menos perjuiciosa posible. Pero después la economía, ¿no? La economía, la verdad, está dejando resultados catastróficos. La Argentina ha elevado sus niveles de pobreza a números insoportables, sobre todo en los más jóvenes. 7 de cada 10 chicos menores son pobres hoy en la Argentina. El conurbano bonaerense es una muestra cabal de todo ello. Uno observa situaciones que incluso son peores de las que se vivían en el 2001, con la diferencia de, por supuesto, una situación en la cual hay una mayor asistencia del Estado en esos sectores más vulnerables, más desprotegidos, que permite de alguna forma u otra anestesiar una situación. No quiere decir que la situación se resuelva a partir de la presencia del Estado con los subsidios, con los planes. Se anestesia una situación, se va llevando una situación que lamentablemente por momentos parece ingresar en un contexto donde uno tiene la percepción de que hay cierta resignación en muchos argentinos. Más de esto no vamos a poder aspirar, a más de esto no vamos a poder llegar. Es decir, me conformo con la asistencia del Estado, podría estar peor. No se piensa demasiado si podríamos estar mejor, podríamos estar peor. Entonces, de esa manera el gobierno va llevando una situación en los sectores más vulnerables, que además es donde históricamente ha concentrado su mayor caudal electoral, y esto está claramente demostrado en los números. Es el Gran Buenos Aires, es el conurbano, el que le da músculo político al Frente para la Victoria. Se vio en las elecciones del 2019, se intentará ver en estas elecciones de medio tiempo que están a la vuelta de la esquina. Estamos a menos de 14 días de la presentación de los candidatos, un tema verdaderamente relevante, sobre todo porque cada perfil de candidato va a ir definiendo la mirada que tendrá cada sector político de lo que querrá representar en estas elecciones. El oficialismo todavía debate, todavía discute, nos trascienden nombres, pero no hay aún ninguna confirmación. Sí, algunas cuestiones que están claras. Cristina Kirchner será la que tendrá la última palabra en la definición de quién va a ser el candidato que represente al Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, que es su territorio, más allá de que no podrá estar exento de ello el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Alberto Fernández habrá que tener algún tipo de señal de su mano en la conformación de esa lista, en el primer lugar seguramente, o en el segundo, no mucho más que esa discusión. Si no, sería ya muy determinante la postura de que todo esto que está sucediendo en el contexto político del oficialismo es responsabilidad pura de Cristina Kirchner, cuando ella misma, en una carta que firmó el año pasado, dijo: mire que las decisiones son del presidente de la Nación, este es un país presidencialista donde las decisiones son responsabilidad del presidente, y en el mismo momento dijo: hay funcionarios que no funcionan, y esos funcionarios que no funcionan, algunos se terminaron yendo en la mirada de Cristina, y otros Cristina espera que se vayan ahora. Bueno, este es el contexto muy rápidamente, muy brevemente, como solemos hacer en estos encuentros semanales, de lo que sucede en el orden nacional y por supuesto en la provincia de Buenos Aires. Las definiciones están hoy más en Juntos por el Cambio, al menos con la candidatura de Vidal en la ciudad de Buenos Aires. Extraña presentación de Vidal en algunos aspectos cuando dice: abandono la provincia de Buenos Aires para que crezcan otros en ese territorio, y en realidad la única figura nueva que podría crecer en ese territorio es Facundo Manes,
que va a ir en una lista, en principio enfrentando al candidato de Horacio Rodríguez Larreta, que es el máximo aliado que tiene Vidal. Es decir, Vidal se corre de la provincia para que crezcan nuevas figuras, pero esas figuras hoy están tratando de discutir el liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta, que es un poco su mentor político. Bueno, esto es un poco lo que sucede en Juntos por el Cambio, que está definiendo por estas horas si efectivamente hay o no hay interna en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, con Facundo Manes, el radicalismo, un sector del peronismo, Joaquín de la Torre, Emilio Monzó y probablemente Miguel Pichetto terminen apoyando esa candidatura sostenida sobre todo sostenida desde el acuerdo del radicalismo, y por el otro lado la candidatura del PRO más puro, que es la de Diego Santilli, que por estas horas también negocia el apoyo de alguien que se ha opuesto muchísimo a que haya un desembarco de Santilli en la provincia de Buenos Aires, que es el propio Jorge Macri. Después tenemos la candidatura de Florencio Randazzo, eso está muy claro, en una disyuntiva que hay allí sobre su robustez a la hora de la presentación de su postulación, sobre todo por hasta ahora no hay un volumen muy fuerte de dirigentes que lo estén apoyando. Alguien me dirá por allí, bueno, pero aquí la importancia no está en los dirigentes, sino está en la gente, si la gente acompaña una propuesta de esas características. Coincido, salvo que para ir a una elección se necesita una robustez dirigencial, que es la que te garantiza la posibilidad de que el día de las elecciones esté la boleta en el cuarto oscuro, y ni hablar del financiamiento de la campaña, ¿no? Que ese es un capítulo también que nunca hay que dejar de analizar a la hora de entender por qué se mueven las fichas y de qué manera se mueven las fichas, porque detrás de todo eso también hay un aspecto central, que es el dinero, que es la plata. Bien, dicho todo esto, me voy a meter ya más en lo local, en lo regional. Hablemos básicamente de ciertos distritos de la primera sección electoral, donde históricamente llegamos con el embudo. Bueno, San Miguel. ¿Qué pasa con San Miguel? Bueno, en San Miguel hay un camino donde en principio se está discutiendo si habrá o no lista única dentro del Frente de Todos. Sabemos que una de las figuras relevantes hoy de ese espacio político, con fuerte apoyo de la Casa Rosada, sobre todo de los sectores vinculados a Alberto Fernández, me refiero en especial a Santiago Cafiero, es Juan José Castro, presidente del Partido Justicialista, que también ha cerrado entendimientos con la Cámpora. Este no es un dato menor, porque la Cámpora, ustedes saben, tiene una relevancia supina a la hora de la confección de los armados en todo el territorio bonaerense. Habrá que ver qué hace el ex candidato a intendente Franco Laporta, que alguna petición ya hizo para llegar a un acuerdo de unidad con lugares en la lista. Parece que Juan Castro no estaría dispuesto a ceder los lugares que pediría Franco Laporta, y si esto no se alcanza en acuerdo, probablemente pueda haber allí una interna. No sabemos si el candidato va a ser Laporta o alguien que apoye finalmente el ex candidato a intendente de San Miguel, ex titular de Lotería de la Provincia de Buenos Aires, ex diputado provincial. Hay un escenario donde podría haber una interna de 2 o más candidatos en el Frente de Todos en San Miguel. El oficialismo está muy claro, uno tiene la sensación que en San Miguel el candidato a primer concejal va a ser el actual secretario de gobierno, Juan José Esper, después de la definición que ha tomado ya Joaquín de la Torre de formar parte de Juntos por el Cambio en la interna apoyando la candidatura de Facundo Manes. Es probable que de la Torre sea candidato a senador provincial por ese espacio político, a primer senador provincial por ese espacio político, es al menos lo que hoy se está discutiendo y hablando en las mesas. Ustedes saben que los cierres de las listas también, hasta el mismo momento en que se firman las actas, puede haber modificaciones, cambios y demás. Por lo general no los primeros puestos, pero sí la conformación, donde uno cede para que no se rompa un acuerdo y entonces cambia de lugar o lo modifican. Bueno, todo eso sucede o va a suceder en este caso el 24 de julio. En el caso de José Cepaz es muy interesante porque Mario Isi mantiene su idea de siempre, no es nuevo en Mario Isi, de que su propio espacio político, a quien él conduce, se diriman internas. Las diferentes líneas que abrevan a la conducción de Mario Isi, siempre les gusta a Isi que diriman sus tensiones, sus apetencias en internas. Y hay en principio 4 sectores bien establecidos o muy claros en cuanto a las líneas internas que hoy tiene José Cepaz. Por un lado, el espacio que lidera el diputado provincial José Pérez, que podría presentar una lista en esa interna. Por otro lado, el espacio también que lidera Ronnie Cagiano, donde probablemente su hermano Roque también sea candidato a renovar su banca como concejal, es hoy el presidente del Consejo Deliberante. Por otro lado, Pablo Mancilla, un hombre muy cercano a Mario Isi, que haría entonces
en este caso con su agrupación, que fue teniendo un crecimiento político importante en el territorio, su primera incursión él al frente de una línea política en José Cepaz, y el caso de Rodolfo Pino, que también podría participar, como siempre lo ha hecho, en este tipo de contiendas. Habrá que ver qué resolución hay en la interna de Juntos por el Cambio. Ustedes saben que quien fuera candidato en las últimas elecciones por ese espacio político es Ezequiel Pazos. Él forma parte de la agrupación La Territorial, pero también hay un sector del radicalismo que pugna allí por candidaturas. Habrá que observar si la interna a nivel provincial, de confirmarse, también derrama en los distritos si se presentan dos listas, una con el PRO más puro y otro con sectores del radicalismo y algún sector también del peronismo que pueda acompañar. En Malvinas Argentinas está muy claro que el oficialismo va a llevar como candidato a quien decida Luis Vivona, a concejal en este caso. Vivona, a quienes dicen que ya habría elaborado o había consagrado un acuerdo para renovar su banca como senador provincial, de la mano del entendimiento que conservan y que profundizan con Sergio Massa, uno de los actores importantes en el Frente de Todos y con mucha injerencia en la primera sección electoral, eso está muy claro. Malvinas es uno de los distritos que se lo alinea con Massa, y que Massa, en su acuerdo con Máximo Kirchner, podría lograr esta reelección para quien es actualmente senador representando a ese municipio. En el caso de la interna de Juntos por el Cambio, el exintendente Cariglino decidió acompañar a Joaquín de la Torre en el apoyo a Facundo Manes, con lo cual habrá una lista apoyada por Cariglino en Malvinas Argentinas que participará, si es que hay interna, de ese espacio político. También está el mediático doctor Carlos Camburián, que viene sumándose al sector liderado por La Territorial, de la mano de Alex Campbell, este ex colaborador muy cercano, en realidad ex funcionario provincial, hoy diputado también de la provincia de Buenos Aires, siempre muy cercano a María Eugenia Vidal. Será muy interesante observar, por ejemplo, los movimientos que vayan a darse en Tigre, donde todos sabemos que la tensión entre el intendente Julio Zamora y el sector de Sergio Massa sigue vigente en el oficialismo. Por eso será interesante ver cómo se define esa interna, porque Julio Zamora está dentro del Frente de Todos y ya ha mostrado y ha dado señales de ese acompañamiento. En Escobar, bueno, la noticia de esta semana ha sido el fallecimiento de Jorge Landó, que si bien es un dirigente de Escobar, que fue candidato en Escobar, su figura ha trascendido el distrito. Sabemos que ha sido muchos años el apoderado del Partido Justicialista, por eso su fallecimiento el día lunes fue motivo de salutación y de recuerdo de gran parte de la dirigencia peronista de la República Argentina, especialmente, por ejemplo, mensajes de Cristina Fernández de Kirchner. Allí, por el momento, Ariel Sujarchuk está recuperándose del COVID-19, por eso la intendencia no está a cargo de él momentáneamente en estos tiempos. Se va a recuperar en las próximas jornadas, va a volver a su cargo como intendente municipal y terminará de diseñar quiénes van a ser los representantes de su espacio político en este panorama de una rápida recorrida que hacemos por algunos de los distritos del Gran Buenos Aires, que nos permiten observar cómo se van dando estos movimientos y que, por supuesto, tendrán novedades permanentes de aquí hasta el próximo 24 de julio, donde la gran cuestión será el tema central de la próxima elección. ¿Qué terminarán definiendo y eligiendo los argentinos? ¿La salud? ¿La economía? ¿Ninguna de las dos cuestiones? ¿O se profundizará esto que venimos sosteniendo nosotros hace mucho tiempo, donde la sociedad política está cada vez más divorciada de la sociedad civil, y esa apatía, peligrosa apatía de un gran sector de la sociedad civil, podría llevar que el resultado del próximo comicio sea de manera inesperada? La próxima semana nos reencontramos en una nueva edición del Embudo, como siempre. Muchas gracias. Agradecer a todo el personal de salud por el recibimiento, la atención. Gente maravillosa, que sí vale la pena aplaudir. Este que nos lugar, afecta este mucho. Hospital, el otro hospital, todos son excelentes. Sí. Porque yo, antes de entrar ahí, no sabía que eso existía. No sabía que es verdad, eso se hacía. Contamos con respiradores de última generación, monitoreo de última generación, contamos con dispositivos no invasivos. Mi agradecimiento al intendente Mario Vichy, que la verdad que no sabíamos que teníamos tanta tecnología en nuestro partido.
Toda esta tecnología y este arsenal medicamentoso, farmacológico, etcétera, es total y exclusivo de la municipalidad bajo el seguimiento del intendente Mario Villa. Así que quiero darle las gracias a todos por salvarme la vida. El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. La situación es crítica, tenemos que hacer cambios y para eso te necesitamos. Solo salgamos para lo mínimo indispensable. Reducir la circulación es la clave para detener el avance de casos. El virus nos está poniendo nuevamente a prueba, pero juntos podemos vencerlo. Los y las tigrenses sabemos cómo y el municipio va a estar de tu lado, ayudándote. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Nadie se salva solo. Luchemos todos juntos contra la pandemia. El futuro está en todos. Tigre, municipio.